Bueno, ya estamos metidos aquí en este mundo, en este apartado de nuestro tranvía, en directo cada lunes y el sábado redifusión a partir de las 20 horas. Tenemos hoy al doctor Tomás Camacho con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya hace muchas semanas que no conversábamos, pero bueno, hay noticias como esta de que España es el mayor país consumidor de cocaína, drogas de diseño y hachís de la Unión Europea. En los últimos años asistimos a un incremento extraordinario y progresivo en el consumo de alcohol y drogas. Un informe, además, publicado por el Departamento de Estado norteamericano, que analiza la colaboración de otros países en la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico, muestra que nuestro país se ha convertido en el mayor consumidor de cocaína, drogas de diseño y hachís de la Unión Europea. Por otra parte, el informe muestra que España se ha consolidado como la principal puerta de entrada a Europa de la cocaína sudamericana y el hachís de Marruecos. El informe pone de manifiesto el enorme esfuerzo que están haciendo las autoridades españolas para frenar el tráfico de drogas. Pues bien, ya que tenemos con nosotros al doctor Tomás Camacho, director médico del EMA Pandín, nos va a hablar de este asunto, de este tema. Es un versado y no podemos perder esta oportunidad porque buscamos también esos campos que nos llenan en este mundo de actualidad. Vamos a ver, doctor Tomás Camacho, actualmente, ¿cuál de las drogas de consumo es el principal problema entre los jóvenes y qué papel ocupa nuestro país dentro de Europa? Bien, en nuestro país hay una droga igual que el resto de Europa, que es el cannabis, que es la que predomina, pero con una diferencia importantísima. Hay otras que le siguen, cocaína y anfetaminas, pero desde luego el cannabis es la más importante. El cannabis, entre una edad de 15 a 35 años, la media europea es de un 30% de personas que en algún momento han consumido. Sobre todo en España lo que se está consumiendo es hachís, porque la puerta de entrada hacia Europa es a través de España, dado que Marruecos es el mayor productor mundial. Y el mayor problema que hay con el cannabis es en los adolescentes. Entre 15 y 16 años se ha observado en nuestro país que en algunos casos llega hasta un 40% que se han iniciado con el cannabis. Esto es una relación muy peligrosa y de esto tienen mucha experiencia los profesores, en donde han visto que muchos alumnos que entran en contacto con el cannabis sufren las consecuencias en los estudios. Entonces, doctor Tomás Camacho, ¿qué tipo de problemática plantea, por ejemplo, el consumo de cannabis? Bueno, el cannabis generalmente es muy infravalorado por los jóvenes. Creen que no hace nada, simplemente se encuentran bien y no tienen ningún efecto secundario. Los efectos secundarios son de dos tipos. Uno, a nivel cardiovascular, son mucho menores obviamente que la cocaína y las anfetaminas, produce aumento de la tensión arterial, produce una disminución de la fertilidad y en embarazadas un aumento de malformaciones. Pero lo más importante es a nivel psiquiátrico. Una de las cosas que es muy frecuente en personas que consumen, que tienen un hábito regular, es lo que llamamos síndrome amotivacional. Son personas que pierden el interés y sobre todo entre estudiantes lo que se observa es la disminución de la atención y de la pérdida de la memoria. Se han hecho ensayos en pilotos con simuladores de vuelo y simplemente después de haber fumado un cigarrillo cometen errores durante 24 horas. Eso es muy importante porque a veces se infravalora. Los jóvenes tienen la percepción de que el cannabis no tiene apenas efectos secundarios. Y no hay que olvidar que todo depende mucho de la concentración. A veces la concentración en un país es del 5%, pero hay otros países, como por ejemplo ocurre en Eslovaquia, que llega incluso a un 40%. Después de fumar cannabis pueden incluso tener alucinaciones. Entonces, con respecto a las drogas conocidas como estimulantes, en especial la cocaína, ¿en qué situación nos encontramos en la actualidad? Bueno, con la cocaína, el informe del Observatorio Europeo de Drogas dice que nuestro país es el mayor consumidor de toda Europa. Hay una cifra realmente preocupante, oscila entre
un 8 y un 9% de la población entre 15, 16 años y 35 años. Y a nosotros, y además tenemos la experiencia en el laboratorio, nos hemos llevado auténticas sorpresas de ver adolescentes que tienen dependencia a cocaína. Esto es un tema muy, muy importante. La razón fundamental es que España también es la puerta de entrada de toda la cocaína que viene de Sudamérica, en especial de Colombia. Este es un tema que la comunidad económica le ha sorprendido, porque el año pasado, el informe anterior, se había pensado que España se había estabilizado en un 6-7% y sorprendentemente ha subido hasta un 9%. Caramba. ¿Qué tipo de complicaciones tienen estas drogas, doctor Tomás Camacho? La cocaína es una droga de las más peligrosas, muy, muy peligrosa. La cocaína tiene dos efectos fundamentales. Uno, a nivel cardiovascular. Provoca muchas arritmias, provoca infartos, aneurismas, incluso muchas veces después de dejar de consumir un tiempo. Pero el mayor problema es a nivel psiquiátrico. La cocaína es frecuente que provoque alucinaciones. Nos pasa muchas veces que cuando vemos a algún paciente que le vamos a hacer alguna analítica, vienen con sensación de paranoia, que muchas veces nos dicen que lo persiguen, otras veces tienen lesiones de rascados, empiezan a rascar continuamente porque tienen la sensación, la percepción que debajo del cuerpo debajo de la piel tienen bichos. Eso es muy, muy frecuente y las alucinaciones son muy frecuentes. Los trastornos psiquiátricos a través de la cocaína son importantísimos. ¿Y existe alguna forma de tratamiento efectiva para estos pacientes? Desgraciadamente no, ese es el problema de la cocaína. La cocaína por ahora no tiene tratamiento. No es como la heroína, aun siendo grave, tenemos metadona, buprenorfina, tenemos tratamiento. En el caso de la cocaína no existe tratamiento. Por eso las únicas iniciativas, y hay otras iniciativas obviamente de prevención, pero una de las cosas más importantes es a través de la policía. La policía requisa, por ejemplo, para la preparación de la cocaína se utiliza permanganato potásico. Entonces la policía, siempre que hay una partida de permanganato, pues sabe que en un momento determinado, en un sitio determinado, se está preparando cocaína. Las medidas policiales son muy importantes para tratar de que no llegue al mercado. España es el país de Europa que más incauta, pero aún así es el país que más consume. Y con respecto a las drogas de síntesis, ¿cuáles son más frecuentes y qué efectos producen? Las drogas de síntesis ha bajado un poquito el consumo. Se cree que en toda Europa la media es de un 3-4%. Las más frecuentes son las anfetaminas y sobre todo las que denominamos metanfetaminas. Una muy conocida es el éxtasis. Tiene un efecto muy, muy parecido a la cocaína. Efectos cardiovasculares, son unas drogas que nosotros llamamos simpático-miméticos, provocan mucha taquicardia, aumento de la tensión arterial y muchas veces provocan infartos y sobre todo también tienen alteraciones psiquiátricas, lo mismo que la cocaína. Ya, ¿y existe alguna forma de controlar la producción de estas drogas de diseño? Es difícil porque las anfetaminas son muy fáciles de producir, incluso en laboratorios casi caseros, porque el principio activo es la efedrina, es un medicamento que se utiliza de forma muy frecuente para los colirios nasales, cuando tenemos un catarro. Entonces, siempre que una partida, por decirlo de alguna forma, desaparece del mercado legal, es que se está produciendo anfetaminas en algún sitio, en algún laboratorio de estos clandestinos. Desde luego es impresionante. Estamos tratando este tema que acapara la atención de todos los telespectadores. Desgraciadamente, algunas familias que tienen algún miembro o varios enganchados en estas situaciones, ¿no? Y entonces vamos a hablar de ese papel de la heroína. Parece que ha cambiado con la aparición del HIV, ¿no? ¿Cuál es, doctor Tomás Camacho, la situación actual en nuestro país, aquí en España? Bueno, la heroína es verdad. En general, en toda Europa ha habido un descenso importante. La razón es muy simple. Es la epidemia de HIV en los años 90 y de hepatitis C. Esa es la razón. Ha causado mucha mortalidad entre los heroinómanos y digamos que ahora no es una droga, por decirlo de alguna forma, atractiva. Otra de las razones por las que ha disminuido el consumo es porque en Afganistán, el mayor productor del mundo de heroína marrón, se les ha dado la opción de cultivos alternativos, de forma que la gente puede cultivar otras cosas y sacan unos beneficios. Hay que tener en cuenta que si en un momento determinado, en determinados países, no se le da esa opción, seguirán produciendo heroína o otros cultivos que les sean rentables.
Esa es la razón. De todas formas, este último informe también es un poco preocupante porque dice que en algunas zonas de Afganistán, esos cultivos alternativos, hay mucha corrupción en el país. Entonces hay muchos intereses para que se vuelva a plantar heroína, ¿no? Entonces es un problema muy delicado. Pero de todas formas, a nivel general, sí que ha disminuido el consumo de heroína. Doctor Tomás Camacho, director médico de Enema Pandín, que está aquí con nosotros, vamos a hacerle algunas preguntas más, porque requiere esa noticia, esa información que ustedes habrán seguido en todos los medios de comunicación, que España es el mayor país consumidor de cocaína, drogas de diseño y hachís de la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver, ¿qué problemas plantea este consumo de las nuevas drogas de diseño? Obviamente, las anfetaminas y cocaína es un problema real. El mayor problema son las nuevas que están apareciendo. Hay un mercado a través de Internet, un mercado que resulta muy fácil de conseguir y, por ejemplo, hay algunas que son drogas que se habían abandonado en su momento, como el LSD. Y ahora, Dios mío, parece de sueño eso, sí, de épocas pasadas. Y realmente provoca prácticamente una esquizofrenia experimental. Y sin embargo, en algunos círculos vuelve a aparecer de nuevo. Algunas son muy preocupantes. Y una cosa muy interesante es que el informe alerta de algunas drogas, que es verdad que a nivel general el porcentaje de consumo es escaso, pero sin embargo preocupantes. Una se llama la GBH. Esta droga es un anestésico que actualmente está totalmente abandonado, pero hay el riesgo de que en un momento determinado es líquido, se pueda mezclar con alcohol y se esté utilizando para entregárselo, para que lo beban algunas chicas y abusar sexualmente de ellas. Esto, aunque el informe europeo no tiene constancia de denuncias, pero alerta de este problema. Es decir, unas nuevas drogas que aparecen que globalmente, porcentaje es pequeño, pero que pueden ser muy peligrosas. Y sobre todo porque el mayor problema es que estas drogas, el principio activo no está controlado. Uno puede tomar una anfetamina y en un determinado país tiene una concentración de un 3% y en el otro puede tener una concentración de un 70%, suficiente para provocarle un infarto. Bueno, cuántas cosas nos estamos enterando aquí como investigador, como el doctor Tomás Camacho, y toda esta situación, ¿no?, que es verdaderamente tremenda. Vamos a ver, ¿qué repercusión tiene el consumo de drogas en el ámbito laboral y qué tipo de soluciones se están aportando? Bien, hay que tener en cuenta que todas las, entre jóvenes, entre edades de 20, 25 años, es donde se inicia el consumo y donde vemos que son los mayores índices de cocaína, anfetaminas. Obviamente esta es población laboral y en el trabajo el consumo de determinadas drogas, sobre todo estimulantes, hace que disminuya la atención y siempre existe un riesgo de un accidente. No solo poner la vida en peligro de uno, sino del resto de las personas. Esto, desde el punto de vista del trabajo, ha planteado un problema, porque en algunos países no se puede solicitar un análisis de control de drogas. Algunos países, uno de los pioneros es Noruega. Noruega exige que todos los trabajadores estén controlados. Y en un momento determinado, ante una sospecha de que un trabajador puede haber consumido, por ejemplo, cocaína, es necesario hacerle un análisis. Esto, por extensión, no solo en el tema laboral, sino que hay que tener en cuenta los accidentes de carretera. Estamos viendo que un porcentaje muy importante es bajo efectos de consumo y de drogas. Hace unos meses ha salido un programa de la policía en donde está haciendo controles de saliva en detección de drogas. Se ha visto, el proyecto en primer momento era un proyecto piloto y era voluntario, es decir, en determinadas discotecas a las 4 de la madrugada se le solicitaba voluntariamente a determinadas personas que si podían dar una muestra de saliva. Y se llegó a ver que un 40% habían consumido alcohol y algún tipo de drogas, o cannabis, o cocaína, o anfetaminas. Esto es un riesgo importantísimo para la carretera. Y esto, obviamente, las autoridades sanitarias están muy preocupadas, sobre todo la incidencia que tiene en el trabajo. En el trabajo existe un muy importante riesgo de accidentes y ese trabajador, aparte de que el rendimiento obviamente es menor, puede poner en peligro su vida y la del resto de sus compañeros. Muy bien, doctor Tomás Camacho. Le agradecemos su presencia aquí. Este es un tema para tener siempre en cuenta todas las patologías, lo que tratamos con diferentes colegas de usted,
pero no cabe la menor duda de que esta es una situación cada vez más alarmante. Y lo que se decía, alijos y alijos, que se cogen y demás, pero cuánta pulula por el mundo. Y sobre todo en nuestro país, que está ahí a la cabeza, Sudamérica, Marruecos, lo que acaba de explicar y demás, ¿no? Estados Unidos insiste mucho que nuestro país, a pesar de que es uno de los que más se consume, también es cierto que las autoridades sanitarias están haciendo un esfuerzo enorme y es uno de los países que más alijos se consigue. Pero es muy difícil, las cantidades son cantidades enormes y es la puerta de entrada hacia el resto de Europa. Muy bien, doctor Tomás Camacho, pues muchas gracias.